Nos vamos a meter en un tema sumamente difícil para tratar en radio, pero del cual hay que hablar. Tenemos que hablar más porque estos casos ocurren y porque tenemos que estar atentos y cuidar a nuestras chicas y a nuestros chicos. Vamos a hablar de un caso de abuso. Esto ocurrió aquí en el Bolsón. Vamos a tratar de no dar nombres al aire para no revictimizar justamente a la menor que se animó a hacer la denuncia, que pudo hacer la denuncia, porque esto no siempre ocurre, sobre todo cuando el caso se da en una relación intrafamiliar, porque fue en su casa con una persona que debía cuidarla. Está en línea el papá, que también vamos a obviar dar el nombre al aire para protegerla a ella, pero valga la aclaración, tenemos todos los datos, tenemos el acta de la audiencia en la cual se firmó un juicio abreviado en San Carlos de Bariloche, un juicio en el que definió el juez Jos Gregor, la fiscal fue Ortiz Celoria Daniela, el defensor Miguel Marcos Luis, y se llegó a un juicio abreviado por acuerdo de las partes. Vamos a saludar con Sole aquí a Luis para hablar un poquito más del tema. Buen día, ¿cómo está? Gracias por atendernos y, bueno, bienvenido. Gracias a ustedes por llenarme este espacio para poder visualizar la situación de la cual mi hija le ocurrió en el mes de enero y se llegó a la conclusión en un juicio abreviado que para mí fue totalmente injusto, de 2 años y 8 meses con prisión en suspenso para la persona, en este caso es Carlos Roberto Huanca, es un vecino del Bolsón, una persona que es una persona que trabaja en un comercio de la calle Balcarce y Sarmiento, que es una fiambrería y almacén. Y bueno, lo que yo pretendo es poder defender los derechos de mi hija, ya que la justicia creo que no lo hizo, y que se visualice quién es la persona, porque esto no puede volver a ocurrir. Luis, ¿podemos contar brevemente qué fue lo que ocurrió? Sí, no hay problema. Esto ocurrió cuando mi hija se había quedado en la casa de este señor, para llamarlo de alguna manera, porque su madre ha ido a trabajar a la feria del Bolsón, a la zona de ahí al lado del río. Se quedó descansando y en el transcurso del día él salió de trabajar y la madre de mi hija le pidió que le diera de comer, que le dejaba la comida lista en la heladera. Cuando él accede a la habitación donde dormía mi hija, él ahí es donde comete el abuso. ¿Qué edad tiene su hija, Luis? 14 años. ¿Y ella pudo hacer la denuncia inmediatamente? ¿Pudo contarlo a su mamá? Fue de inmediato. Apenas sucedió el hecho, mi hija desesperada la llamó a su madre, de la cual se acercó rápidamente hasta el domicilio de donde ella estaba, y se hizo todas las acciones de protocolo al respecto por estos casos. O sea, se hizo inmediatamente la denuncia de la policía, totalmente, de la policía a la justicia, y se llegó finalmente a este juicio. ¿Por qué un juicio abreviado? Y es un arreglo que han tenido de partes. Como yo no sabía cómo era proceder, yo no fui una parte creyente denunciante. Nadie me dijo que lo podía hacer. Eso lo llevó a cabo la madre de mi hija, sin notificación alguna sobre cuál era el arreglo que ella llegó con la justicia, porque
en un juicio abreviado hay un acuerdo antes de la fecha de donde se culminó el juicio, no es que todo se arregló en ese momento, hay una previa. Y ella arregló de esa manera y tenía que hacer un juicio abreviado para poder culminar la situación, pero lo que pasa es que no culmina y esto no es justo. No es justo para nada, porque mi hija con esto no tiene justicia. Si es un tipo que va a estar dando vuelta por Bolsón y no sabemos quién es, quién sabe que si esta persona puede volver a cometer el mismo hecho. Entonces, me parece que hay que saber quién es esta persona, Carlos Roberto Huechuanca, que está entre nosotros, la comunidad de Bolsón, en la comarca andina, para que sepan quién es. Luis, ¿hubo o tuvo la posibilidad usted de hacer un planteo ante la justicia para decir que como papá no estaba de acuerdo en este arreglo? Le hice un planteo en forma escrita en un mensaje de WhatsApp a la ayudante del fiscal en Bariloche y me dijo que como no soy querellante ni denunciante no puedo hacer nada. Lo que yo, por otro lado, estoy intentando averiguar si de alguna manera se puede hacer, como es un juicio ya tan concluido, sobre lo concluido no se puede hacer un segundo veredicto, entonces lo que pretendo hacer es averiguar a ver si se puede llegar a hacer de alguna manera un pedido de justicia de otra manera o abrir el caso de otra manera. No sé, todavía no lo sé, todavía no encuentro respuestas. Lo que dice el acta de acusación, bueno, hay una pena establecida de 2 años y 8 meses de prisión, de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple. Debe fijar y mantener domicilio, no cometer nuevos delitos, debe presentarse de manera bimestral en la justicia o en la comisaría más cercana y tiene prohibición de contacto por cualquier medio y de acercamiento respecto de su hija y de la mamá de su hija. Exacto, es lo que dice el edicto judicial. De la cual reitero, no estoy de acuerdo con lo arreglado, para nada. Como no fui un querellante ni denunciante, no fui jamás notificado. Es más, yo me entero de esta situación que había concluido el 9 de mayo, cuando yo el 14 llamo o le mando mensaje que lo hacía de forma habitual a la Fiscalía, y de ahí me comunican que el juicio había concluido el 9 de mayo. Había una fecha hasta el 21 de mayo, donde se iban a juntar pruebas, y si llegaba a ser necesario se iba a ampliar eso en un plazo que determinase el juez. Pero se concluyó antes, y con estos resultados. Sí, hay una pregunta que quiere hacer Sole. Luis, buenos días. 2 consultas muy breves. Una tiene que ver con, digamos, esta definición que se da en este juicio abreviado, tiene que ver con que reconoce el victimario, reconoce haber cometido el abuso. Él lo reconoce, claro. Reconoce el hecho de lo cual fue incriminado. Y la otra pregunta que quería hacerle es, porque me interesa saberla sobre respecto de la salud de la menor, si está teniendo algún tipo de acompañamiento terapéutico tan necesario en estos casos. Mira, eso en su momento se hizo una pericia con una psicóloga forense a través de vía Zoom, de las cuales en el informe no ve una situación de necesidad momentánea. Justamente hoy hablábamos con mi hija y hablábamos sobre la necesidad porque ella necesita poder con un profesional hablar del tema de lo que pasó y además de su situación con su madre. Claro. Porque tiene una situación de conflicto importante. Es un hecho traumático que creo que para un mayor le cuesta poder llegar a definir qué hacer y en un menor mucho más. Absolutamente. Bueno, gracias. En un principio le agradecemos el contacto, Luis. Muy amable. Les agradezco a ustedes por este espacio y que, reitero, se visualice quién está entre nosotros. Carlos Roberto Huechuanca, que trabaja ahí en un comercio de la calle Valcarce y Sarmiento. Esto no quiero que termine acá con este juicio abreviado, de la cual para mí no hay justicia para mi hija.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. Bueno, tenemos aquí el acta de audiencia, decíamos, un tema muy difícil de tratar, un papá que no está conforme con la decisión de la justicia. Debemos decir que el juicio abreviado se hace cuando la persona que está acusada del delito reconoce que efectivamente fue culpable, por eso se llega a esta instancia con acuerdo de las partes, es decir, en este caso la mamá de la menor acordó que finalmente se llegara a este juicio 2 años y 8 meses, lo que significa que no va a quedar detenido, no va preso. Y bueno, lo que quería manifestar Luis públicamente es que no está de acuerdo con esto y además que todos prestemos atención porque, bueno, estas situaciones se dan lamentablemente más de lo que uno piensa. Hay muchísimos chicos que son vulnerables dentro de su propio hogar, con gente que debe cuidarlos, sí, claro. Con los adultos que debemos ser responsables y a veces no es tan fácil hablar del tema. Un tema que debemos visibilizar. Si hemos dado nombres, si Luis ha dado el nombre de la persona acusada, es porque ya la justicia ha decidido, ha condenado y por eso estamos brindando esta nota hoy al aire. 10 de la mañana con 19 minutos.